Hola, bienvenidos a este episodio número 4 de un nuevo podcast de Hablando de Telecomunicaciones. En esta ocasión hemos invitado a un profesional en telecomunicaciones que lleva varios años especializado en el área de la regulación de la calidad del servicio. Estoy seguro que cuando conversemos con él obtendremos información valiosa, relevante, especialmente para los que se dedican a esa área en particular o en general también para todos los que nos dedicamos a las telecomunicaciones. Comencemos. Hola Félix, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y pasar por este canal para conversar un poco acerca de tu experiencia laboral en el área de las telecomunicaciones. Bienvenido. Muchas gracias, José. A ti las gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto participar también en este podcast. En principio, quisiéramos conocer cuánto tiempo llevas trabajando en el área de las telecomunicaciones. Bueno, mi trayectoria en el sector de telecomunicaciones ya es más de 24 años. Es bastante tiempo ya que estoy ejerciendo en la profesión desde diferentes ámbitos del sector de telecomunicaciones, desde el lado de los operadores, ¿no? De telecomunicaciones, posteriormente del lado del sector de regulación por parte del regulador también de telecomunicaciones del país, y tanto por empresas privadas, públicas, nacionales, internacionales también. ¿Fue difícil al principio encontrar trabajo? Cuéntanos un poco cuál ha sido tu experiencia o tal vez alguna anécdota al momento de conseguir trabajo. Claro que sí, yo creo que como todo profesional egresado, recién egresado, a un inicio siempre es un poco complejo de iniciar con actividades profesionales, y esto debido a que hay una gran incoherencia en ese aspecto, ¿no? Porque en muchos casos las empresas contratantes precisan gente joven con experiencia, pero lamentablemente los profesionales recién egresados siempre no tienen la experiencia quizás necesaria que esperan las empresas. Entonces sí, ahí hay una contradicción que cuando exigen experiencia pero no dan la oportunidad a profesionales jóvenes a obtenerla, sí se encuentra una contradicción, pero siempre también existe la oportunidad, ¿no? Y eso mucho también está en la forma de cómo los profesionales empiecen sus labores, ¿no? Esto me refiero a que muchas veces uno después de egresar de la universidad siempre espera el empezar sus funciones, ya sea en un ámbito de oficina, ¿no? Teniendo ciertas comodidades, o sea, siempre uno espera tener una condición inicial que sea, digamos, la ideal, ¿no? Ya sea en oficina, ya sea en el campo también técnico. Pero en muchos casos la experiencia inicial no siempre es como uno lo espera, ¿no? A veces siempre, yo por ejemplo, cuando egresé, cuando empecé a trabajar, siempre pensaba el poner en práctica todos los conocimientos técnicos que adquirí durante mi etapa de formación. Pero lo que sucedió es que en primera instancia empecé con un trabajo muy de oficina, muy de gabinete, muy de estudio, muy teórico, conceptual, y bueno, eso un poco me frenó, pero con el tiempo esto fue cambiando, ¿no? Como,
te explicaba inicialmente, empecé con temas de operadores de telecomunicaciones y luego con el ente regulador. Entonces sí fui mutando esto en el tiempo, ¿no? De una experiencia muy de gabinete, muy teórica, luego pasé a otro ámbito muy práctico, muy de campo también. Y a lo que quiero llegar es que todos los profesionales, todos los que egresen de la carrera, todos los que después de estudiar tantos años empiecen a ejercer sus labores, tienen que estar preparados para cualquiera de los escenarios que se le presente, ya sea desde un aspecto muy técnico, que puede ser en instalaciones, en implementaciones, en mediciones, hasta un aspecto muy de gabinete, muy conceptual, que puede ser precisamente en revisión de documentos, en implementación desde una perspectiva de revisión, de calificación de documentos, de proyectos. Entonces sí es muy importante ser amplio en ese aspecto para poder empezar con las primeras armas, ¿no? En el sector de telecomunicaciones. ¿Cuál es tu especialidad dentro de las telecomunicaciones en la actualidad? Mira, yo digamos que me he diversificado un poco en tres áreas, en tres grandes áreas. Una que es el sector de telefonía móvil, que fue donde primeramente inicié mis primeros pasos, donde empecé desde la revisión de documentos, de implementación de redes móviles, ¿no? Desde incluso la ejecución de perfiles geográficos, las áreas de cobertura, implementaciones de sitios ideales para el sector de la telefonía móvil justamente. Y después ya empecé en el tema de la ya instalación como tal, ¿no? Y después ya la operación y mantenimiento de estos sistemas. Esa es una de las especialidades que sí, en la que tuve la oportunidad de trabajar bastante tiempo. Posteriormente, otra área también que exploté bastante en el sector de la regulación, ya desde otra perspectiva, ¿no? Ya desde la perspectiva del Estado, de cómo debe ser utilizado, cómo se deben eh, realizar las acciones de regulación y de fiscalización del sector de telecomunicaciones y hablando en temas generales, ¿no? De todo el sector de telecomunicaciones, en toda la gama de tecnologías, de rangos de frecuencia, de, ¿qué te digo?, de provisión a los usuarios, ¿no? Y desde una perspectiva inclusive que no solamente va a regular al operador como tal, sino que a ver también la forma, la calidad de la prestación del servicio hacia los usuarios, que es otro aspecto también muy relevante. Entonces, otra especialidad en la que me aboqué también bastante tiempo fue en el tema de la regulación del sector de telecomunicaciones. Y también, ya en una etapa de mi profesión, también me desarrollé bastante en el aspecto de implementación de servicios de telecomunicaciones como tal, ya no solamente en el sector de telefonía móvil, sino también en su amplitud, ¿no? Tanto en el aspecto de fibra óptica, de sistemas de seguridad, de sistemas también de transmisión. Entonces, ya en un aspecto un poco más global, bueno, y esos son los tres sectores en los que me he especializado. Dentro de esa tu especialidad, ¿cuáles crees que son los mayores retos que tiene que superar el profesional en telecomunicaciones hoy en día, considerando que cada vez es necesaria mayor velocidad de acceso, mayor ancho de banda?
A ver, el mayor reto que me parece que deben de tener los profesionales de estas áreas o de las áreas en las que yo me he especializado es la constante actualización, ¿no? El sector de telecomunicaciones, a la diferencia quizás de otros sectores, es que evoluciona cada día, ¿no? Estamos hablando, para tener un ejemplo básico, el sector de telefonía, de lo que era en un inicio con la tecnología de primera generación, hablemos de DAMS, de TDH. Entonces, fue una evolución que se fue dando muy rápidamente, ¿no? Desde la primera generación, ahora que ya estamos en la quinta, incluso entrando a la sexta generación, la evolución ha sido constante, ¿no? Y no solamente en aspectos conceptuales, sino también tecnológicos, en la integración de diferentes áreas, no solamente en el sistema de electrónica, sino ya en principios de telecomunicaciones, y por qué no decirlo también en el aspecto de que ya se va integrando no solamente el área de telecomunicaciones, sino también el área de sistemas, ¿no? Porque es difícil el poder llegar a controlar un sistema de telecomunicaciones sin que tenga una plataforma informática, sin tener un área de sistemas que esté muy evolucionado, ya que precisamente a través de estos es que se da una mejor implementación, una mejor calidad de servicios. Además que ya no es solamente un servicio el que se puede revisar o se puede administrar, sino ya es un conjunto de sistemas. Entonces yo creo que el reto más importante es la actualización constante, ¿no? El profesional de esta área tiene que estar actualizado tanto en el tema tecnológico como el tema de regulación también, porque así como evoluciona la tecnología, también van evolucionando los aspectos de regulación de estas tecnologías, porque van de la mano, ¿no? Van de la mano los diferentes aspectos en los cuales las telecomunicaciones se van desarrollando, y si un profesional quiere estar al día en en el desarrollo de este sector, tiene que ver la gran gama de aspectos que justamente lo incorpora durante la etapa de formación que uno tiene en la universidad. Precisamente ve diferentes materias, ¿no? Entre las que ellas están precisamente las tecnologías, está el sector normativo. Entonces, justamente esto se tiene que tener una constante evolución, una constante actualización. Entonces, es muy importante mantenerse informado y actualizado al respecto. Cuéntanos un poco cómo desarrollas tus actividades actualmente, qué tareas realizas, cuáles son tus funciones específicas. Claro, claro que sí. Actualmente yo soy director de fiscalización y control de la ATT. Y sí, ¿no? Hay como parte del directorio de la ATT, y precisamente para poder abarcar todo el sector de telecomunicaciones, como te expresaba, es muy importante el tener una actualización importante de todos los aspectos de cómo opera en nuestro país los diferentes servicios, cómo se están prestando las diferentes tecnologías, cuál es la calidad del servicio que se provee hacia los usuarios, y además cuáles son las tecnologías emergentes que estarían incursionando en el mundo en realidad, ¿no? Porque la idea también es que nuestro país se mantenga también al día en diferentes aspectos, no solamente normativos, porque sí, actualmente mi trabajo es ese, ¿no? El regular en base a una normativa vigente, pero tiene que ser también esta normativa andar de la mano con la evolución de la tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora el 5G
en nuestro ambiente, en nuestro país, está ingresando, está en sus primeros pasos, ¿no? Con algunos operadores que están apostando precisamente por ingresar en este reto de cambiar la tecnología, ¿no? Y con esto seguramente también se van a abrir nuevas posibilidades de prestaciones de servicios de telecomunicaciones. Así como ese ejemplo, hay otros servicios también emergentes a nivel mundial que se están dando en otros países con con mucha penetración. Entonces, en nuestro país, nosotros también tenemos que estar a la vanguardia para precisamente ir impulsando el que este sector se vaya fortaleciendo, se vaya también mejorando en pro de que todos los usuarios tengan un mejor servicio, en pro de que también nuestro país tenga una buena evolución tecnológica, ¿no? Y siempre nosotros, como te decía, estando en el triángulo entre implementar o hacer cumplir la regulación del sector de telecomunicaciones, impulsar a los operadores para que puedan ingresar con mejores tecnologías, mejor calidad y sobre todo también que los usuarios, ¿no? Que son los consumidores, digamos, del producto final, tengan ese acceso, tengan esa posibilidad de contar con servicios que les sea útiles, que puedan utilizarlos en el desarrollo también de sus funciones, de sus tareas, o quizás solamente para poder utilizarlo como un servicio de comunicación, ya sea personal, ya sea laboral, ya sea local e internacional también. Todos sabemos que en el área de las telecomunicaciones, para desarrollar tu trabajo, tienes que recorrer distancias grandes, desplazarte por tiempos largos y prolongados a otras ciudades, a otros países. Queremos saber cómo ha influido esto en tu vida personal. Sin duda, un profesional de esta área tiene que estar preparado justamente para no solamente ejercer el trabajo, la actividad dentro del país, ¿no? Ni siquiera localmente, ni siquiera en la misma ciudad. En muchos casos se da que por las oportunidades laborales, por la forma de cómo se desarrolla el sector de telecomunicaciones, como bien lo mencionabas, las telecomunicaciones están hechas para eso, ¿no? Para poder unir dos puntos geográficos eh, en diferentes ubicaciones a nivel nacional, local, internacional. Entonces, un profesional de esta área tiene que estar preparado para poder ver no solamente desde un punto de transmisión, desde donde se está operando, sino también ver la recepción de donde va a llegar el destino final del origen de la emisión que está generando. Desde este aspecto y viéndolo desde un punto bien operativo, bien técnico, esta parte del sector de telecomunicaciones es de ida y vuelta, ¿no? Se tienen que verificar no solamente la forma de cómo se está generando una información, sino cómo ésta está viajando a través del espacio y de la geografía y verificar la calidad con la que llega a su destino final. Entonces, para poder llegar a verificar todo esto, es necesario el desplazarse de un espacio a otro geográfico y poder también identificar, ¿no?, cómo se está desarrollando esta labor. Ahora, yendo por otro aspecto, también el sector de telecomunicaciones, como lo comentaba hace un momento, siempre está evolucionado en otros sitios. Todas las empresas que generan las tecnologías que generan, que desarrollan, que fabrican los equipos de telecomunicaciones, también son todos pues, de países muy desarrollados en estas áreas. Entonces, en muchos casos, también el profesional de esta área tiene que ver la posibilidad de poderse capacitar, ¿no?, en estas áreas. Y normalmente
las capacitaciones de estas tecnologías, de estas fabricantes, normalmente se hacen en otros países, ¿no? Y esto puede ser en países del Asia, en países de Norteamérica. Y bueno, sí, el profesional de esta área tiene que estar, eh, digamos, listo para poder afrontar esto desde cualquier aspecto, ¿no? Ya sea por capacitación, ya sea por desarrollo de sus funciones o solamente por el hecho de llevar un control. Tiene que estar listo para poder realizar viajes y desplazarse también geográficamente por diferentes lugares. Quizás a un principio no me afectó tanto como profesional joven. Uno, uno siempre está, digamos, con disposición, hambriento de conocer, hambriento de poder ganar esta experiencia que hablábamos al principio. Entonces sí, les resulta muy interesante el poder realizar estos viajes, de poder adquirir experiencia. Sí, con el tiempo esto se complica un poco más cuando uno ya empieza a tener familia, ¿no? Estoy hablando no de la familia de uno que es parte de lo que es uno hijo, hermano, o tiene parientes de segunda línea, ¿no? Sino me refiero a uno cuando ya genera su propia familia, ¿no? Con esposa e hijos. Ahí sí se complica un poco porque, claro, en muchos casos uno tiene que desplazarse o llevar a toda su familia precisamente a estos sitios dependiendo de los tiempos en los que vaya a desarrollar esta actividad fuera del sitio local. Entonces, sí llega, digamos, no lo veo yo como un problema, sino como un desafío más que tiene que afrontar un profesional, ¿no? Siempre hay formas también de poder adecuarse a este aspecto, pero es algo que para lo que tiene que estar uno preparado. ¿Qué consejo les darías a esos jóvenes que están en este momento pensando en qué profesión elegir, tomando en cuenta que hoy en día las telecomunicaciones son un área en franco crecimiento? Siempre el que tengan claro cuál es su inquietud, ¿no? Siempre tener claro cuál es el área que ellos quieren desarrollar, quieren entrar a formar parte, ¿no? Porque si bien el hablar del sector de telecomunicaciones resulta bastante fácil, en realidad los diferentes tipos de servicios eh, generan pues unas oportunidades o alternativas que son muy amplias, ¿no? Podemos ver esto desde el sector de los operadores, como lo hablábamos, que hay una gran variedad, ¿no? De operadores, estamos hablando de operadores de telefonía móvil, operadores de servicios fijos, operadores incluso que prestan servicios tercializados de fibra óptica, de backbones, de backhauls, de redes grandes de tráfico, de fibra óptica. Estamos hablando de diferentes operadores o prestadores de servicios de telecomunicaciones, pueden ser privados o públicos, ¿no? También está, por ejemplo, el sector de la radiodifusión, en radio y televisión. Están las empresas prestadoras de servicios de Internet, por ejemplo, los ISPs, ¿no? Que también es otro tipo de servicio que se presta. Entonces, es bien importante, ¿no? El tener esa idea clara de cuál es su inclinación, cuál es el área que más le interesa, cuál es el área en el que uno puede especializarse, porque cada una de estas áreas que he hecho mención necesita además una especialización, ¿no? Nosotros en la universidad, durante los estudios, durante la formación, vemos toda la gama de servicios y tecnologías que nos enseñan nuestros docentes, pero ya en el área laboral, cuando uno ya egresa, para poder prestar funciones en cualquiera de estas áreas, necesita una especialización, ¿no?
Y precisamente estas especializaciones ahora no solamente se dan a través de diplomados o maestrías en las mismas universidades que tenemos en el país, sino que también se dan a nivel internacional. Entonces, cuando uno acude a estas áreas de formación, ya pues está entrando a poder profundizar más en una determinada área, y es ahí donde tiene que tener claro el profesional, el universitario, cuál es la inclinación que él tiene, cuál es el objetivo que tiene, al que está apuntando para poder especializarse, ¿no? Yo creo que ese es un aspecto muy importante, y eso va de la mano precisamente de ver cuál es la evolución de los servicios, cuál es la evolución de las tecnologías, qué es lo que actualmente se está dando más, ¿no? En nuestra actualidad. Solamente para poner un ejemplo, no sería, por ejemplo, ahorita viable el especializarse en áreas de telecomunicaciones, de servicios de telefonía fija, por ejemplo, porque es un área que ya está de salida, ¿no? Con la evolución de la telefonía móvil y más con los servicios IP. El hablar de servicios ya tradicionales no es muy acertado, ¿no? Es mejor siempre pensar en los servicios que están en constante evolución y las nuevas tecnologías emergentes. ¿Crees que el mercado laboral necesita cada vez más profesionales en el área de las telecomunicaciones, tomando en cuenta que el mundo requiere estar cada vez más conectado? Claro que sí, claro que sí. Yo pienso que ya con la globalización de los servicios, el sector de telecomunicaciones es uno de los que más ha crecido, ¿no? Ya no estamos hablando de servicios, como lo mencionábamos, de servicios fijos solamente, o de servicios que solamente lo vamos a utilizar en nuestra ciudad, en nuestro departamento o en nuestro país, ¿no? Estamos hablando de servicios de telecomunicaciones que justamente sirven para eso, ¿no? Para unir largas distancias, conectar a dos puntos geográficos distantes, y para esto las telecomunicaciones son imprescindibles, son imprescindibles. Sí es bien importante el profesional de esta área se profundice, se especialice, ¿no? Porque ya ahora con las diferentes áreas, no solamente de las telecomunicaciones tradicionales, sino vinculándolas al sector de sistemas, incluso actualmente con el uso de inteligencia artificial, se puede ver muchas, digamos, oportunidades laborales en las que los profesionales pueden ejercer sus servicios. Entonces, con esto, lo que quiero decirte es que el sector de telecomunicaciones yo creo que es uno de los sectores que va a estar en constante crecimiento, en constante evolución, y siempre va a ser necesario. Te pido que invites a esos jóvenes que están indecisos de cuál profesión elegir para que puedan optar por las telecomunicaciones. Claro que sí, la invitación es para todos los profesionales, para todos los estudiantes que están quizás con esa duda de poder elegir alguna carrera en especial. Decirles que la carrera del sector de telecomunicaciones es una carrera muy interesante, una carrera que invita a poder ampliar los horizontes en conocimiento. Es una carrera que siempre se mantiene a la vanguardia en la evolución, en el desarrollo tecnológico, y si ustedes como estudiantes tienen esa acti- esa actitud investigativa, si tienen esa inclinación por el tema tecnológico, yo creo que el sector de telecomunicaciones es el área precisamente en la que tiene que desarrollarse. Hay muchas tecnologías, muchos servicios, ya con la pequeña pauta
que hemos hablado ahora en esta entrevista se pueden dar cuenta de que es un sector muy, muy interesante, muy amplio. Entonces, la invitación está para que ustedes también puedan ser parte de esta carrera tan interesante y tan emocionante también. Te agradezco, Félix, por el tiempo que nos has dedicado, por la experiencia que nos has transmitido en esta fascinante área de las telecomunicaciones, que seguramente va a ser enriquecedora para todos los que están viendo este video en este canal y nos siguen en este podcast de Hablando de Telecomunicaciones. Muchas gracias. No, pues un gusto a ti, para ustedes, para la universidad, también a ti por la invitación, estimado José, y estoy pues dispuesto para otra oportunidad también. Bueno, los invito a que puedan compartir este video a las personas que creen que les puede interesar. Gracias por seguirnos y hasta un nuevo podcast de Hablando de Telecomunicaciones. Esperamos que la información sea de utilidad. Síguenos en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Si nos regalas un like, nos ayuda bastante y a ti solo te tomará un segundo. Déjanos saber tu opinión en los comentarios y si tienes algún aporte al tema también escríbelo ahí, para que podamos responder. Muchas gracias.